Hola, bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Es un verdadero placer abrir esta sesión de hoy. Y para comenzar con el pie derecho, quiero ofrecer una inmensa y cálida bienvenida, deseando explícitamente que una bendición divina acompañe el día y toda la semana de todos los oyentes que sintonizan esta conversación. Hola, ¿qué tal? Me sumo completamente a ese deseo. Es un privilegio estar aquí para desmenuzar un tema que de verdad tiene muchísimo fondo. Totalmente, porque hoy tenemos una misión verdaderamente fascinante por delante. Vamos a tomar el primer capítulo del Evangelio de Mateo Ajá, y nos vamos a apoyar en las notas exhaustivas de las Biblias de estudio Holman y la Nueva Almeida actualizada, la NAA. excelentes recursos, por cierto, muy detallados. Sí, increíbles. Y la idea es buscar los secretos escondidos en esas primeras líneas. El objetivo para hoy es desentrañar los escándalos legales, los códigos matemáticos y, digamos, los mensajes profundamente revolucionarios que yacen bajo lo que a primera vista parece una árida lista de nombres difíciles de pronunciar. Es que claro, uno ve una genealogía y la reacción inmediata suele ser pasar la página. Exacto. Bueno, vamos a desempacar esto, porque existe una tendencia universal a saltarse esas listas cuando se leen textos antiguos. Se suelen ver como el equivalente histórico de, no sé, leer una guía telefónica. Sí, una lista de compras larguísima. Pero en el mundo antiguo, una genealogía no era un simple pasatiempo para armar el árbol familiar. No era para decorar la sala. Para nada. Era, de hecho, el equivalente a un documento legal de altísimo riesgo. O sea, la escritura de propiedad de un trono, ni más ni menos. ¡Wow! Definitivamente hay que cambiar el lente con el que miramos estos textos. En el primer siglo de la región de Judea, los registros genealógicos no eran anécdotas orales que se contaban alrededor de una fogata. Eran oficiales. Exactamente. Eran documentos de vital importancia que se manejaban con un rigor casi notarial. El historiador judío Flavio Josefo detalla cómo su pueblo guardaba celosamente estos archivos en registros públicos. Como un archivo nacional. Tal cual. Y aquellos que pertenecían a la línea del rey David o a la tribu sacerdotal de Leví tenían el deber absoluto de proteger estos documentos. Porque era su única prueba válida de privilegios. Privilegios reales, derechos a la tierra, legitimidad para el sacerdocio. Así que cuando Mateo abre su relato con esta larga lista, no está escribiendo un prólogo aburrido. Está presentando un argumento legal contundente frente a un tribunal. Está poniendo las credenciales sobre la mesa. Exacto. Demostrando que la figura central de su relato tiene el derecho legítimo al trono de Israel. Es como presentar un pasaporte diplomático con todos los sellos de agua verificados antes de poder cruzar la frontera hacia el resto de la historia. Me encanta esa analogía. Un pasaporte sellado. Y Mateo comienza este documento con una frase inicial muy intencional. Dice, Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Una declaración de peso. Sí, para quienes ya estudian estos textos, la conexión con Abraham, el iniciador del pacto, y David, el del trono, es evidente. Pero siempre surge un elefante en la habitación cuando se llega a esta lista. Ah, ya sé para dónde vas. La famosa discrepancia con la otra genealogía. La de Lucas. Exactamente, la que aparece en el Evangelio de Lucas. Los nombres en la sección intermedia y final simplemente no coinciden. Y, a ver, no necesitamos repasar nombre por nombre aquí, pero ¿cómo explican las fuentes esta aparente colisión de datos? Es un tema de debate clásico, y las Biblias de estudio que estamos consultando sintetizan muy bien las posibles soluciones. Mateo traza la línea descendente desde Abraham pasando por David y luego por reyes como Salomón. Hasta llegar a José. Así es una línea de sucesión estrictamente legal y monárquica. Lucas, en cambio, hace el recorrido a la inversa y toma un desvío. Pasa por otro hijo de David, llamado Natán, el cual no heredó la corona. Ok, entonces son dos caminos distintos. Sí, una armonización bastante aceptada es que Mateo sigue la línea de herencia de la corona. Es decir, ¿quién tenía el derecho legal de sentarse en el trono a través de José? ¿Y Lucas? Mientras tanto, Lucas podría estar trazando la ascendencia biológica real, la consanguinidad física, posiblemente a través de María, aunque la costumbre dictara registrar al varón. Claro. Pero también hay un mecanismo legal sumamente peculiar de la época que añade
O sea, otra capa de complejidad a estos registros. La ley del matrimonio por levirato. El levirato. Este es un punto importantísimo. ¿Cómo funcionaba exactamente esta maquinaria legal para que una misma persona terminara con dos padres distintos en los registros oficiales? Para quien escucha, esto puede parecer muy extraño. Y lo es desde nuestra perspectiva moderna. El matrimonio por levirato es clave aquí. En el antiguo Israel, si un hombre moría sin dejar herederos, la ley estipulaba que su hermano debía casarse con la viuda. Para no perder el linaje. Exacto. El propósito era preservar el nombre del difunto y evitar que sus propiedades pasaran a otra tribu. Ok. Lo interesante es que el primer hijo nacido de esa nueva unión no llevaba el nombre de su padre biológico en los registros públicos. Sino el del hermano fallecido. Exactamente. Era considerado legalmente como el hijo del difunto. Debido a esta práctica, un individuo podía tener un padre que lo engendró biológicamente y otro padre que le otorgaba su estatus legal y su herencia. ¡Qué locura! O sea que los archivos genealógicos podían seguir legítimamente cualquiera de las dos líneas. Totalmente. Es altamente probable que las variaciones entre Mateo y Lucas se deban a una mezcla de estas diferencias entre la consanguinidad y el estatus legal adquirido por el levirato. Entendido. Y justo cuando uno piensa que esto es solo una fría sucesión de monarcas masculinos pasándose el título y la corona... Viene el giro. Sí, aquí es donde se pone realmente interesante. Sin duda. En medio de esta lista patriarcal, Mateo lanza algo que, para los estándares del primer siglo, debió causar un revuelo tremendo, Incluye a 5 mujeres. rompiendo todos los protocolos de la época. Pero lo que me llama la atención, leyendo las notas de estudio, es que si alguien fuera a inventar un árbol genealógico perfecto para presumir credenciales, habría puesto a las grandes matriarcas. Claro, las fundadoras. Habría mencionado a Sara, a Rebeca o a Raquel. Sin embargo, Mateo elige un grupo muy distinto. Tamar, Rahab, Ruth y a la esposa de Urías, es decir, Betsabe. Y a María al final, claro. Exacto. ¿Qué tienen en común estas figuras que hace su inclusión tan llamativa? Lo fascinante aquí es que esta selección rompe los esquemas por varios motivos. En primer lugar, rastrear el linaje a través de mujeres ya era una rareza extrema. Casi impensable. Sí, en las genealogías grecorromanas y del Medio Oriente, que eran abrumadoramente patrilineales. Pero la sorpresa mayor es la identidad y el historial de estas mujeres. A nivel étnico, por ejemplo. Exacto. Desde una perspectiva étnica, introducen una fuerte inyección de sangre gentil, es decir, sangre extranjera en el linaje del Mesías judío. Extranjeras en la realeza. Tamar y Rahab eran de origen cananeo. Ruth era moabita, originaria de una nación que históricamente había estado en un conflicto profundo con Israel. Enemigos históricos, de hecho. Y Betsabe, la antigua esposa de Urías, estaba casada con un hitita. Y el escándalo no termina en su pasaporte extranjero. El historial moral de varias de ellas está lleno de episodios, digamos, oscuros. Muy complejos. Hablamos de engaños, prostitución en el caso de Rahab y adulterio en la corte real con Betsabe. ¿Por qué Mateo decidiría poner un reflector gigante sobre estos esqueletos en el armario familiar? En lugar de esconderlos bajo la alfombra. Claro, omitirlos discretamente, como hacían muchos cronistas antiguos para quedar bien. Esa es la genialidad de Mateo. La inclusión no es un error de relaciones públicas, es una profunda declaración teológica. ¿En qué sentido? Al colocar deliberadamente a mujeres, gentiles, y a personas con pasados moralmente grises o escandalosos, el texto demuestra que la gracia divina siempre fue expansiva. Destruye la idea de la pureza absoluta. Destruye por completo la noción de que el plan redentor estaba reservado únicamente para una élite religiosa impecable y de sangre pura. ¡Wow! Muestra que la historia de la salvación se construyó sobre pecadores, forasteros y marginados. Establece el tono para el resto del relato. El rey que viene incluye a personas de todas las naciones, y no se avergüenza de aquellos con pasados fracturados. Transforma lo que sería un escándalo dinástico en la prueba suprema de la gracia. Me parece bellísimo. Es una belleza literaria y teológica. Y hablando de construcciones intencionales, hay otra peculiaridad en este texto que parece casi un truco matemático. Ah, los números. Sí. Hacia el final de la lista, Mateo hace un resumen extraño y dice que la historia se divide en 3 bloques exactos. 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio y 14 desde el exilio hasta el Mesías. Una simetría perfecta. Demasiado perfecta para ser accidental.
Las fuentes mencionan un código numérico detrás de esto. Efectivamente, es un diseño literario brillante. Los especialistas explican que Mateo está empleando un recurso conocido como gematría. ¿Gematría? Sí, la gematría judía es una práctica antigua en la que a cada letra del alfabeto hebreo se le asigna un valor numérico específico. O sea, la A vale 1, la B vale 2. Exacto. La primera letra, Aleph, tiene un valor de 1. La segunda, Bet, tiene un valor de 2, y así sucesivamente. Y este recurso apunta directamente al rey David, ¿cierto? Al centro absoluto de la promesa. En el idioma hebreo antiguo, que se escribía utilizando únicamente consonantes sin vocales, el nombre David se compone de 3 letras: Dalet, Vav y Dalet. D-V-D. Así es. El valor numérico de la letra Dalet es 4 y el valor de la Vav es 6. Si sumamos 4 más 6 más 4, 14. ¡Wow! el resultado es exactamente 14. Mateo organiza la estructura de manera intencional para repetir 3 veces el número 14. Básicamente está escribiendo David, David, David en código numérico. Es una técnica memotécnica para ayudar a la memorización en una cultura oral, claro. Pero también subraya de manera inconfundible que la persona al final de la lista es el supremo hijo de David. Y para lograr que la matemática encajara perfectamente en bloques de 14, tuvo que actuar como editor, Recortando un poco la lista. omitiendo deliberadamente algunos nombres de la historia real, como ciertos reyes entre Joram y Osías, lo cual era una convención aceptable en su época para crear un patrón teológico. No se veía como una falsificación, sino como un énfasis. Claro. Pero hay un nombre que sí incluye en la sección del exilio que, francamente, debería haber arruinado todo el argumento legal de sucesión. El gran obstáculo legal. Me refiero a Jeconías. Quienes estudian la narrativa completa saben que este rey viene con una maldición divina muy pesada. Si conectamos esto con el panorama general, la historia de Jeconías presenta el obstáculo legal más formidable de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice exactamente esa maldición? En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22, la maldad del rey Jeconías llega a tal punto que Dios pronuncia una sentencia lapidaria sobre él. La maldición establece que ningún descendiente biológico de su linaje lograría prosperar jamás. ¿Ni sentarse en el trono? Exacto. Nunca más podrían sentarse en el trono de David para gobernar en Judá. Pero eso es un callejón sin salida absoluto. Totalmente. A ver, si Mateo acaba de dedicar toda una genealogía para probar que la corona de David desciende legalmente a través de la familia de José, Ajá. resuelve el texto este enorme vacío legal. Este es uno de los detalles más asombrosos que señalan las fuentes. La concepción virginal, que se narra inmediatamente después de la genealogía, no es solamente un milagro teológico espectacular. Es una maniobra legal. Es una maniobra de necesidad legal absoluta. Si Jesús hubiera sido el hijo biológico de José, la sangre de Jeconías habría corrido por sus venas, Activando la maldición. activándolo automáticamente y descalificándolo para siempre del trono de Judá. Claro, al no haber conexión de sangre, la maldición no se activa. Exactamente. Al ser concebido en María por la intervención del Espíritu Santo, la línea de sangre maldita se interrumpe físicamente. Jesús evade por completo la sentencia biológica de Jeconías. Pero, ¿y el derecho al trono? Ahí entra el genio del sistema legal del antiguo Medio Oriente. La adopción formal confería a todos y cada uno de los derechos plenos de herencia. O sea que José lo adopta. Cuando José adopta a este niño y lo reconoce legalmente como su hijo, le transfiere el derecho absoluto a la corona davídica, pero sin transmitirle la sangre maldita. ¡Qué impresionante! Es una resolución judicial impecable. Obtiene el título monárquico por ley y esquiva la sentencia biológica gracias al milagro de su concepción. Es como ver a un abogado maestro resolver un caso imposible en una Corte Suprema antigua. Literalmente. Y esto nos lleva directamente a la transición que hace Mateo hacia el drama humano, donde esta teoría legal choca de frente con la realidad del siglo I. La historia de María y José. A partir del versículo 18 se presenta la historia del nacimiento. María y José están, según el texto, comprometidos para casarse. Un detalle crucial. Pero para entender verdaderamente la magnitud del problema cuando se descubre el embarazo, la audiencia tiene que olvidar por completo cómo se concibe el noviazgo moderno. Sí, no era una simple promesa. No se trataba de dar un anillo, una fiesta de celebración y ya. La distancia cultural es inmensa. Las notas históricas describen que el matrimonio en el judaísmo del primer siglo constaba de 2 fases estrictas. ¿Cuál era la primera?
La primera era el Kiddushin, o compromiso oficial. Durante esta etapa, que solía durar alrededor de un año, la pareja no vivía junta ni consumaba el matrimonio físicamente. Ok, estaban separados físicamente. Sí. Sin embargo, legalmente ya eran considerados marido y mujer a todos los efectos. O sea, ya era un contrato vinculante. Tan vinculante que si el hombre fallecía durante ese año de espera, la mujer era considerada formalmente una viuda. Romper este compromiso no era cuestión de simplemente cancelar los planes o devolver el anillo. Requería un divorcio. Requería un proceso de divorcio riguroso, legal y público. Y bueno, la segunda fase era cuando finalmente el novio llevaba a la novia a su casa para iniciar la convivencia. María y José se encontraban justo en esa tensa primera fase. En el ojo del huracán. Así que cuando se hace evidente que ella está embarazada, y presumiblemente de varios meses, tras su visita a su parienta Elizabeth, la situación no es un simple conflicto de pareja. Para nada. Es una crisis de vida o muerte, porque bajo el peso de la ley mosaica, un embarazo inexplicable en esta etapa de compromiso se tipificaba como adulterio. Y los castigos estipulados no eran solo de reputación, acarreaban penas severísimas. La lapidación. Incluyendo la posibilidad real de lapidación pública. Nos pone frente al terrible dilema interno de José. Él sabe con certeza que no es el padre biológico. Y a los ojos de su comunidad, la evidencia apuntaría a una infidelidad imperdonable. Claro. Y el texto hace una pausa crucial ahí, para describir el carácter de José usando un adjetivo específico. Lo llama un hombre justo. Y eso desafía nuestra interpretación moderna, ¿verdad? Totalmente. Porque en aquel contexto, la justicia se asociaba fuertemente con la aplicación estricta de la ley. Letra por letra. Los contemporáneos de José habrían esperado que un hombre genuinamente justo y devoto tomara la ruta del castigo ejemplar. Habrían esperado que la denunciara. Públicamente ante los ancianos para restaurar su propio honor y, digamos, extirpar el mal de la comunidad. Las fuentes subrayan la magnitud de esta decisión. La justicia de José redefine el paradigma. Su sentido de lo correcto no está impulsado por el rigor punitivo. No busca venganza. Ni venganza ni el deseo de salvar su propia reputación a expensas de la de ella. Su justicia está moldeada por una compasión extraordinaria. Decide divorciarse en secreto. Decide intentar cumplir con las obligaciones legales de separación que exigía el aparente adulterio, pero elige el camino del divorcio privado. Su plan era entregarle el documento legal en secreto con apenas los testigos mínimos necesarios. Asumiendo él el estigma social. Exacto. Asumiendo él mismo gran parte de la culpa a ojos de la gente para salvarle la vida y protegerla de la vergüenza pública extrema. Es la misericordia operando silenciosamente por encima del rigor de la ley. Y es en medio de esa tormentosa decisión cuando ocurre un punto de inflexión. El texto narra que un ángel se le aparece a José en sueños y la primera frase es reveladora. Le dice, José, hijo de David. Lo conecta de inmediato con la genealogía. De inmediato. Esa afirmación lo ancla a la enorme genealogía real que acabamos de discutir, preparándolo para el anuncio mesiánico. Y la explicación que le da el ángel sobre el origen del embarazo establece un contraste fascinante con las creencias del mundo antiguo. Es un contraste tajante. Las notas de la Biblia Holman hacen una observación excelente respecto a cómo este relato se diferencia de los mitos circundentes. Porque la audiencia griega o romana estaba acostumbrada a otra cosa. El mundo grecorromano y pagano de la época estaba lleno de narrativas mitológicas donde los dioses descendían, tomaban formas materiales, ya fuera como humanos o animales, y tenían relaciones físicas y carnales con mujeres mortales. Para engendrar semidioses, Hércules, Perseo... Exacto, era una mezcla física, casi burda, entre lo divino y lo terrenal. El Evangelio de Mateo rechaza por completo ese concepto. No hay unión física aquí. Ninguna. La concepción que se anuncia es obra exclusiva del Espíritu Santo. Se presenta como un acto milagroso, puro, creativo y espiritual, sin ninguna unión física ni deidades asumiendo formas carnales. Es el Creador generando vida directamente. Similar a la creación misma en el libro del Génesis. Un origen trascendental e incontaminado. Luego vienen las directrices específicas sobre la identidad del niño. El ángel instruye que le pongan por nombre Jesús. Yeshua. Derivado del hebreo Yeshua o Josué, que significa literalmente Yahvé salva. Esto recalibra de inmediato las expectativas, porque la opresión política era la urgencia del momento en el primer siglo. Todos querían un rey guerrero. Muchos aguardaban a un libertador que usara la espada contra el Imperio Romano. Sin embargo, su nombre dicta que su misión principal es efectuar un rescate mucho más profundo y cósmico.
salvar al pueblo de sus propios pecados. Y para solidificar este argumento histórico y teológico, Mateo inserta un comentario editorial, conectando los eventos con una antigua profecía. Isaías. Cita el famoso pasaje del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que declara que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y será llamado Emanuel. Ese pasaje en particular ha sido objeto de innumerables debates académicos, especialmente en lo que respecta a la elección de las palabras. Un debate intenso. Las notas de estudio de la NAA hacen una inmersión lingüística muy importante aquí sobre cómo se transmitió esta profecía a lo largo de los siglos. Es un detalle técnico, pero de inmensa importancia teológica. La fuente explica que en el manuscrito original hebreo de Isaías, la palabra empleada es alma. Alma. Este término se usaba típicamente para referirse a una mujer joven en edad casadera. En ese contexto cultural, la juventud soltera implicaba fuertemente virginidad. Pero la palabra en sí. La palabra alma en sí misma denota principalmente la etapa de la juventud. No es un término clínico exclusivo para virgen. Sin embargo, Mateo, escribiendo en griego, utiliza una palabra completamente distinta y sin ambigüedades. Exactamente. La clave está en lo que ocurrió siglos antes del nacimiento de Jesús. Con la traducción. Cuando los eruditos judíos tradujeron sus textos hebreos al idioma griego, en la versión conocida como la Septuaginta, se toparon con esa palabra alma. Al traducirla, no escogieron una palabra griega genérica para joven. Eligieron partenos. Eligieron deliberadamente el término griego partenos, que significa de forma estricta, literal y exclusiva, virgen. Interesante. Cuando Mateo redacta su evangelio bajo inspiración, toma esta palabra griega de la Septuaginta. Confirma sin dejar espacio a dudas que el cumplimiento definitivo y milagroso de la promesa involucraba una concepción virginal anatómica y real. Y, por supuesto, el título que acompaña a este milagro es Emanuel, que se traduce como Dios con nosotros, Estableciendo que no se trata solo de un emisario celestial. sino de la presencia divina encarnada en la historia humana. El relato de este primer capítulo concluye con una escena de una fe tan silenciosa como abrumadora. José despierta de este sueño y simplemente obedece. No hace preguntas. No pide señales adicionales en el cielo, no discute la logística, cumple al pie de la letra. Recibe a María en su casa soportando seguramente las miradas y los susurros en una pequeña aldea como Nazaret. El escándalo social. Y al final, asume el deber de ponerle el nombre al niño. Ese acto de poner el nombre no debe verse como una formalidad casual. Es la adopción. Exacto. En la jurisdicción del antiguo Medio Oriente, nombrar a un hijo era el acto formal de reconocimiento paterno. Al pronunciar el nombre de Jesús, José estaba adoptándolo oficialmente, otorgándole todos los derechos y estatus frente a la ley y la comunidad. Y al hacerlo, sella magistralmente el argumento que Mateo inició en el primer versículo, Transfiere toda la legitimidad del linaje de David a este niño. uniendo el milagro celestial con la estructura legal humana a través de un simple acto de obediencia. Es un cierre perfecto para el capítulo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quien ha seguido este análisis profundo paso a paso, significa que lo que comenzó pareciendo una monótona lista de nombres en un pergamino antiguo es, en realidad, una obra maestra. Totalmente de acuerdo. Una obra de precisión legal, de arquitecturas matemáticas simbólicas y de giros lingüísticos históricos. Nos demuestra que el estudio profundo transforma textos aparentemente áridos en documentos vivos y fascinantes. Documentos que respiran historia. Nos revela que detrás de las resoluciones de vacíos legales y profecías milenarias hay decisiones profundamente humanas, impulsadas por la compasión, como la de José. Y sobre todo, nos deja un mensaje de inclusión radical. Exacto. Donde personas con historias fracturadas son colocadas como los cimientos de la historia más importante jamás contada. Todo esto nos deja con una idea provocativa para seguir reflexionando más allá de esta sesión. Hemos visto cómo la acción que finalmente legitima a Jesús como el Mesías esperado no fue la transmisión de un ADN puro o la superioridad biológica de la sangre real. ¿Fue la adopción? ¿Fue un acto voluntario de adopción legal por parte de José? Si en una sociedad tan estrictamente patriarcal, donde la consanguinidad lo era todo para establecer el valor de una dinastía, el derecho al trono más importante de la historia se consolidó a través de la adopción? Es una gran pregunta.
¿De qué manera nos desafía esto a deconstruir y repensar lo que verdaderamente constituye una familia, un legado o una herencia genuina en nuestras propias estructuras y creencias contemporáneas? Esa es una perspectiva asombrosa para llevarnos a la reflexión personal durante la semana. Con esa gran pregunta sobre la mesa, damos por concluido este análisis profundo. Ha sido un privilegio enorme desempacar estas páginas de la historia. Dios bendice a todos los oyentes.